En Venezuela, rectores del Consejo Nacional Electoral cercanos al chavismo pusieron sus cargos a la orden. Un movimiento estratégico que, según analistas, podría comprometer las primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, vinculados al oficialismo, pusieron sus cargos a la orden y el Parlamento aceptó la renuncia. Algunos analistas consideran que esto podría llevar a un adelanto de las elecciones presidenciales del 2024 con la intención de boicotear la primaria opositora. Un nuevo movimiento electoral podría comprometer las elecciones primarias de la oposición venezolana previstas para octubre. Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aceptó la inédita renuncia de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral cercanos al chavismo. Los rectores salientes señalan que decidieron ceder sus cargos a fin de contribuir a la estabilidad económica, política y social de Venezuela. La renuncia abre el procedimiento para designar nuevas autoridades. Un proceso que los diputados esperan completar lo antes posible y una decisión que podría llevar, según analistas, a un adelanto de las elecciones presidenciales previstas para el 2024 con la intención, dicen, de boicotear la primera o las primarias opositoras que iniciarán en 4 meses. Analizamos el tema ahora con Ali Daniels, abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Internacional, Humanitario y Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Bueno, las autoridades del CNE cercanas al chavismo han renunciado. ¿A qué se debe esta decisión? Sorprende, por supuesto, porque que lo están haciendo ahora y fueron nombrados en mayo del 2021 para un periodo de 7 años. ¿Por qué ahora? Es así, es sorprendente que haya ocurrido esto cuando apenas tienen 1 año en el cargo y además diciendo que quieren que se nombre un CNE que represente el consenso y las aspiraciones del pueblo venezolano. No se puede esperar consenso cuando la disolución del órgano ha venido de un acto arbitrario. Arbitrario porque, como usted mismo ha señalado, y como lo señalaron en la Asamblea cuando tomaron la decisión, solo renunciaron aquellos vinculados al oficialismo, es decir, 3 de los 5. Los otros 2 no habían renunciado. Y en este sentido es ilegal lo que ocurrió porque, y aquí quisiera destacar que en la Asamblea Nacional en ningún momento se hizo alusión a las normas que son aplicables para estos casos, que es la Ley Orgánica del Poder Electoral, que dice claramente cuando ocurre una ausencia absoluta, que o solamente puede ocurrir por muerte, inhabilitación o por abandono del cargo. Es decir, se están removiendo a estos rectores que no renunciaron, utilizando una figura que no les es aplicable, como es la ausencia del cargo, como es la ausencia absoluta, y además se está iniciando un proceso que no debía ni siquiera haberse iniciado, porque el mismo artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral dice que cuando haya la ausencia absoluta de un rector, la Asamblea deberá designar al sustituto de la lista que quedó del proceso anterior, lista que existe y que fue entregada en marzo del año pasado y donde hay 75 nombres de personas preseleccionadas por el mismo proceso anterior. De modo que no hay ningún supuesto legal para que apoyarse en esta decisión. Señor Daniels, usted habla de 5 rectores, 3 chavistas que acaban de renunciar, 2 de la oposición. ¿Qué va a pasar con esos rectores de la oposición? Efectivamente, a estos rectores que no han renunciado, ni siquiera tampoco sus suplentes, han sido considerados removidos. Y esto es un elemento que yo quisiera destacar, porque también en la Ley Orgánica del Poder Electoral dice cuándo un rector puede ser removido. Y las causales son inhabilitación, participación en un partido político o condena penal o administrativa. Ninguno de esos supuestos ha ocurrido y sin embargo ahora quedan fuera de los cargos. Es decir, ha habido una remoción de hechos y esto hace que el acto sea arbitrario y no pueda haber un consenso, que es lo que yo quisiera destacar. Se dice que vamos a nombrar ahora un CNE por consenso. ¿Cómo se puede nombrar por consenso algo que se disolvió de manera arbitraria? ¿Afectará esta renuncia a las primarias de la oposición y, por supuesto, las elecciones presidenciales que deben realizarse el próximo año? Brevemente, porque tengo poco tiempo. Sí, de hecho ya las primarias de la oposición ya las afectó porque la Comisión de Primarias ya dijo que iba a realizar un proceso independiente del CNE, visto lo que ha ocurrido, porque justamente el último proceso duró 4 meses y que justamente si terminan esos 4 meses cuando se inician las primarias de la oposición. Muchísimas gracias, Ali Daniels, abogado, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Gracias.